Cuando uno tiene sed, vale más que un tanque cuando no le hace falta. Yo me voy a enterar en el cielo, y eso pueden preguntarlo en mi iglesia. ¿Qué bendición yo dejé de recibir y qué bendición dejó de recibir él? Porque yo ese día no sé qué me pasó, que no lo hice y todavía lo recuerdo. Como cuando usted hace una buena acción, usted no sabe lo que usted va a cosechar. Yo sé, hermano Raúl Milo está acá, pero su vida ha sido forjada en el fuego. Y cuando estuve acá ahora, un hermano también me recibió en su casa y me dijo: yo quiero que tú seas el arca, porque como uno hace algo, o el Señor le manda a hacer algo y uno no lo hace, nunca cuando es de Dios, por esa experiencia, puede ver en mi iglesia que lo he contado y digo, ¿qué haría falta en ese momento? Y cuántas veces me lo he preguntado y nunca había compartido con el hermano Raúl esta experiencia. ¿Qué le haría falta en aquel momento? ¿Cómo estaría? Dios sabe. A una hermana que el hermano Raúl conoció en Zaguatánamo, hermana Paulina Bartutis, alguien un día le regaló $1. A veces nosotros no sentimos dar $1 y es $1. Lo que hace falta en ese momento no son 10. Si usted siente $1, Dios sabe que hace falta con ese peso. Y esta hermana dice, bueno, hermanos Tamayo y Lade saben lo que, cuántas veces vicisitudes pasó esta hermana. Sirvió, dejó todo, siguiendo metodóloga, dejó todo para servirle al Señor. Tenía 3 hijos. Recuerdo que en una ocasión la iglesia acordó darle $40. Después algunas personas hablaron y no se lo dimos más. Y ella murió sirviendo al Señor por la fe. Y un día ella contaba que alguien le regaló $1. Y ella compró 1 litro de leche, compró un pan y compró huevo. En aquel tiempo con $1 se compraba 20 centavos 1 litro de leche, 15 centavos un pan y el resto lo compró un huevo. Y cuando ella llegó a su casa, hizo un café con leche para sus hijos, almorzaron y pudieron ir para la escuela por $1. Cuando usted siente algo de Dios, hágalo, porque en el cielo sabrá cuál es la recompensa. Un hermano que me recibió ahora en su casa, yo no me acordaba de un gesto que hice, y me dijo: ven para acá. Un hermano, y me dice: estoy pasando la mayor crisis de mi vida. Tengo un dealer, he perdido unos cuantos miles de pesos, no vendemos nada y estoy en la peor. Pero cuando me dijiste que tenía una carta, te dije: ven para acá, porque tú eres el arca. No te voy a dar ahora porque ahora no tengo, pero si tuviera, es que diría que me sobra, pero te digo que venga. Y me pagó el pasaje a Nueva York y gastó más de $300 en el pasaje solamente. Y hicieron un culto con la familia y dice: este fue el hermano que cuando nosotros estábamos ahora para salir de Cuba no teníamos cómo. Y no sé, él tenía un dinero en su casa y me prestó los primeros $500 para sacar los pasaportes. Y a mí se me había olvidado aquello. Qué lindo es el Señor, hermanos. Qué bueno. Un día sabremos las cosas que hacemos, lo bueno y lo que dejamos de hacer también. ¿En qué repercutió? Para la gloria de Dios. Y quiero, hermanos, en esta noche hablar algo. ¿Quién es nuestro modelo? Es Cristo. Voy a hablar de esto porque si hay alguien de quien debemos hablar es de nuestro Señor, ¿verdad? Y en este mundo hay muchas personas en este tiempo que quieren imitar, quieren ser como tantos. Pero qué bueno es que seamos como ¿quién? Como Cristo Jesús. Dice así en la carta del apóstol Pablo a Filipenses, capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El que ha pasado por diferentes iglesias sabe que hay iglesias que marcan, ¿verdad? Quiere el Señor que la iglesia debe ser marque, ¿verdad? Gloria al Señor. Es una iglesia de amor. La iglesia de Filipos era la iglesia que el apóstol Pablo le llamaba gozo y corona mía. Es la iglesia que surgió después del llamado divino, cuando el apóstol Pablo en una ocasión quiso ir a diferentes lugares y dice la palabra que el Espíritu se lo impedía. Parece mentira que el Espíritu Santo impida que usted vaya a predicar un lugar, pero es que es donde Dios quiera y donde esté el campo preparado y donde la mies esté madura, y es donde Dios esté obrando y es donde Dios quiera. Por eso el apóstol Pablo se dirigió a Filipos cuando recibió aquella visión del varón macedonio que decía: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando el apóstol Pablo llegó a aquel lugar, se encontró un grupito de mujeres que se interesaron en escuchar lo que Pablo les iba a decir. Se reunían a la orilla del río. Allí el apóstol Pablo predicó. Vemos que el corazón de Lidia fue abierto, respondió al llamado de Dios, y allí comenzó aquella iglesia. Después vemos al apóstol Pablo echando fuera un demonio que estaba en una muchacha que adivinaba y le daba grande ganancia a sus amos. Y eso le costó que el apóstol Pablo, junto a Silas, tuvo que ir a la cárcel. Y qué maravilla, hermanos, de aquella noche, después de haber sido azotados, Pablo y Silas sangrando, lo metieron en el calabozo de más adentro, y además los pies en el cepo. Dice la palabra que a medianoche, ¿qué hacían? Gloria al nombre del Señor. Pablo y Silas oraban y cantaban, y los presos los oían. Y aquella noche esa alabanza llegó tan profunda que los cielos se conmovieron, la tierra fue sacudida de un terremoto que hizo que las puertas de la cárcel se abrieran. Eso es un milagro. Y los grillos de las manos de los presos, no hay terremoto que haga que un grillo se salte de una mano. Usted le puede caer una pared encima, se puede caer un edificio, pero que una cadena, no, nunca. Pero aquel hombre carcelero aquella noche se iba a matar, y Pablo desde adentro dijo: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Esto es un milagro de Dios. Y allí, hermanos, aquella misma noche, aquel carcelero, un hombre de influencia en el mundo romano, tenía seguramente muchos criados. Aquella misma noche se convirtió en el gran hermano, podemos decir en el primer hombre en la iglesia de Filipos. Y aquella misma noche, hermano, esa iglesia creció quizás de 7 u 8 mujeres a más de 100 personas. Porque un oficial romano tenía muchos soldados. Y dice la palabra que aquella misma noche se convirtieron todos los suyos. Y además de eso, se bautizaron esa misma noche. Quiere decir que el apóstol Pablo entró esta semana, y la semana que viene ya había una iglesia establecida. ¡Qué maravilla! Seguramente que Benecer quiere hacer misiones, iglesia, que en una semana tenga 120, 140, 150 miembros. ¡Qué bendición! Cuando el Espíritu de Dios se mueve. Y esa iglesia, hermanos, que surgió,
que podemos decir que el apóstol Pablo como que la concibió, la parió con dolores. Como cada vida, hermanos, cuántas veces es un parto, porque cuesta lágrimas. Al apóstol Pablo le costó latigazo y tantas cosas más. Pero allí surgió una iglesia que se constituyó en la corona, en el gozo de aquel hombre. Porque una y otra vez, aún estando Pablo en la cárcel, le llevaban las habitas como hacen en Cuba con los presos. ¿Sí o no? Qué bueno cuando llega las habitas. Una y otra vez le mandaron para sus necesidades. Y esa era una iglesia, hermanos, que el apóstol Pablo amaba. Por tanto, si surgía algo en esa congregación, una pequeña disputa, le dolía al apóstol Pablo. Hay una parte que dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Estas mujeres que han combatido en el evangelio, pero que no se peleen. Hay veces que los líderes, hermanos, los líderes que en una iglesia descollan, ¿verdad?, quieren fajarse con nosotros, a veces así que usted quiera. Hermano Tamayo, los días a veces, cuánto trabajo. Sí, es así. Muchas veces, hermano, cuando usted es líder, usted quiere servir al Señor, pero hay otra persona que no quiere que usted crezca. Y eso da dolor al pastor. Cuando ve que hay dos hermanos que no se llevan bien por alguna razón. Cuando usted ve que alguien quiere quizás añadir tristeza al hermano, hacerlo sufrir, el pastor sufre también. Y el apóstol Pablo, hermano, sufría. Por eso hacía un llamado a esa iglesia, decía, si hay alguna consolación en Cristo, un ruego, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo. Háganme felices cuando ustedes se llevan bien, cuando ustedes se aman. Me amo más que ustedes se lleven bien que la bajada que me puedan mandar a la cárcel, que el dinero que me pueden enviar para mis necesidades. Lo que me llena a mí, lo que completa mi gozo, es que ustedes puedan vivir a la manera de Cristo. Y eso es lo que llena, hermanos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Casi siempre queremos ser superior a los demás. Todo el mundo tiene algo en lo cual es superior a mí. ¿Sí o no? Mujeres, tú puedes ser mejor costurera, pero quizá la hermana es mejor cocinera. Hombre, quizá yo soy un buen mecánico, pero el otro es mejor doctor. Y en algo ahí el hermano nos supera y tiene cualidades bonitas, ¿verdad? En los cuales yo puedo decir, hermano, es bueno. Tenemos que tener humildad en la iglesia hasta saber si un hermano va a ocupar un cargo, si es mejor que yo. Eso es humildad. Decir, hermano, mire, sí, yo sé, pero yo creo que difícil es que el hermano pueda ocupar el lugar mejor que yo. Eso es humildad, eso es saber, eso es reconocer que en el reino de Dios no se lucha por puestos. Con los discípulos, una y otra vez con Jesús vivían así. ¿Quién será el mayor? El mayor de ustedes, el que quiera ser grande, debe ser el servidor de los demás. Porque el reino de los cielos, la perspectiva y la escala y la de valores es diferente, hermanos. El que quiera ser grande es el servidor de los demás. Ese es el grande en el reino. Ese es el grande, el que aun cuando crece sigue siendo humilde. Eso es el verdadero cristiano. No importa la posición que usted ocupe, cuanto más crezca, más servidor ha de ser. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué bueno es mirar por el bien del hermano. Eso es algo muy importante. Hace falta en nuestro tiempo. En nuestro tiempo que estamos viviendo, tiempo difícil, donde cada cual quiere crecer él. Que podamos sentir por el hermano también. Y esto está basado en ¿qué? En la persona de Cristo. Este pasaje es uno de los pasajes teológicos profundos y preciosos de la palabra de Dios. Nos habla de la llamada kenosis de Cristo. En griego kenosis es despojo. Cuando el Cristo, el Señor de la gloria, Rey de reyes, príncipe del universo, fue capaz de dejar todo a un lado. Dice la palabra de Dios, hay en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Que en nosotros haya el sentir que hubo en Cristo Jesús.
Y yo le voy a decir algo. Hay muchos cristianos en este tiempo que no se atrevían a vivir como Jesús. Yo he oído predicadores modernos en este tiempo decir que el apóstol Pablo no tenía porque no tenía fe. Jesucristo está embarcado, no era ni espiritual, porque no tenía ni un burro del último año. No tenía ni un burro del 90, menos del 2013. Ni burrito tenía. ¿Cómo hacía las cosas Jesús? ¿Qué problema, hermano? Jesús no tenía ni para un carro del último. Dios eterno. Hoy hay gente que dicen que si usted no está en la cima, usted no es espiritual. Yo creo en un Dios que prospera. No creo en la teología de la prosperidad, pero sí creo en un Dios que puede prosperarnos, ¿no? ¿Quién no lo cree? Sí, ¿cómo que no? No es malo prosperar. Ahora, si por casualidad no ha prosperado todo lo suficiente, dele gracias a Dios también, porque Él sabe, Él tiene su tiempo, y Él sabe lo que me puede dar y lo que no, lo que nos conviene y lo que no, y le damos gracias a Dios por ello. Dios sabe las cosas. Por eso, hermano, debe haber en nosotros. Qué difícil es que haya el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, en primer lugar, siendo que en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y en toda la persona de Cristo, hermanos, vemos que fue esa kenosis fue voluntaria. Él mismo, hermanos, fue haciendo dejación de aquellas facultades y prerrogativas que le eran propias de la naturaleza divina, y se abstuvo de hacer uso de ellas constante y plenamente. Y todo lo que hizo, dice la palabra de Dios, aquí lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Porque como hombre fue lleno del poder del Espíritu Santo. Él podía haber comido en el desierto después de 40 días sin comer, pero si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. No, Cristo vino a vivir una verdadera humanidad. No vino en la condición más alta, vino a este mundo. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que fuera a decir. Hay gente que dice, bueno, si yo soy el hijo del rey, yo no puedo hacer esto. Como alguien decía, nunca se crea tan pequeño que no pueda hacer cosas grandes, pero nunca se crea tan grande que no pueda hacer cosas pequeñas. Yo no sé si conté en estos días en algún lugar donde he estado la experiencia de una esposa de pastor que de otro país, ella trabaja en el ministerio de niños, y le llegó una comunicación que la oficina del ministerio la quería emplear, y como era de un país a otro, las traducciones a veces no son muy claras, y ella lo que entendió cuando recibió el mensaje es que la oficina la estaba solicitando para que fuera la conserje del ministerio, es decir, la que iba a limpiar el piso. Y aquella mujer tan humilde dijo, hermanos, de todo corazón acepto la proposición. Quizás si soy yo, no sé. Digo, pero ¿qué piensan esta gente? Lo que han visto en mí es que sirvo nada más para limpiar el piso. Después que me he preparado tanto, quizás me he quemado las pestañas, porque a veces usted estudia, ¿verdad? Y se prepara. No es fácil. Hermana Maite, que le llegue de allá, de Alemania, hermano, usted me pudiera venir aquí a limpiar la oficina. Y yo voy a dejar el ministerio. Oye, es difícil. Enseguida, hermano, el yo nuestro salta. Pero esta mujer, hermano, dice que fue tan humilde que ella dijo, estoy dispuesta a aceptar el cargo. Y cuando ella llegó allá, dijo, si es donde Dios quiere, ¿qué querrá el Señor conmigo con esto? Si Dios me ha puesto allí a limpiar la oficina, Él sabe por qué. Y era una sierva. Ese es el siervo de Dios, el que no le dice a Dios, Señor, ¿por qué esto y para dónde? Es donde tú digas, donde tú quieras, Señor. El cristiano, hermano, debe estar en la voluntad de Dios, y cuando se va a mover y dar un paso debe decir, sí, Dios, Señor, si está conmigo, abre la puerta, si no, ciérrala. Ah, no, Señor, yo me la abro aunque tú no me la cierres, aunque tú me la cierres. No. Y cuando la hermana llegó, le dijo, hermano, mire, yo vengo aquí por... Sí, mi hermana, hemos estado orando y hemos sentido de parte de Dios que usted debe ser la directora de este ministerio a nivel internacional. Dijo, ¿directora? ¿Cómo que directora? Yo lo que entendía ya era que debía ser la conserje. No, hermana, ha sido una equivocación en la traducción.
hemos sentido de parte de Dios que usted sea la directora. Y ella dijo, bueno, yo estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Vine aquí para limpiar la oficina. Pero si es para ser la directora, yo le voy a decir algo. Yo considero que hay alguien que está más capacitado que yo. Yo la acepto ser la segunda. Creo que hay otro. ¿Quién usted aconseja? La hermana tal. Y hoy está trabajando la hermana de directora y ella es su segunda. Pero lo que los hermanos habían pensado es que ella fuera directora. Pero lo que ella entendió era que debía ser la que limpiaba el piso. Y ella dijo, Señor, aquí está tu sierva. Esta era una sierva de Cristo. Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse. Satanás, el enemigo de nuestras almas, era un ángel bello. El gran Luzbel, creado en hermosura, en perfección, en belleza, pero cuando comenzó a mirar sus vestiduras inigualables, de piedras preciosas, se vio tan lindo, se vio tan sabio. Dijo, no hay nadie más sabio que yo, no hay nadie más bello que yo, no hay nadie que se vista como yo. Yo creo que me he ganado la posición y según mi capacidad y mi autoridad y lo que yo he sido, yo creo que mi oficina no puede estar en la esquina. Mi oficina tiene que estar al lado de la del pastor, porque yo soy muy bueno. Y yo creo que mi oficina debe quitarse de allí. Y empezó a trabajar con un grupo de empleados de la iglesia y decirle, oye, ¿ustedes no creen que yo soy un genio? Mi oficina tiene que estar al lado del pastor. Yo quiero ser igual a quién. Yo quiero que mi oficina esté al lado de la de Dios, dijo Satanás. ¿No dice la palabra? Subiré a lo alto y allá me estableceré. Y yo quiero decir, hermanos, que la persona que comienza a aspirar y querer conquistar no se conformará con estar al lado. Dentro de un tiempo, ¿qué hará? Va a querer ocupar el lugar. Absalón, el hijo de David, ¿sabe lo que hacía? Hermanita, ¿qué le pasa a usted? ¿Cuál es su problema? Esa es su necesidad. Qué lástima que el pastor esté tan ocupado que no pueda resolver su problema. Si yo fuera el pastor de la iglesia, yo resolvería su caso. Y todos los domingos cuando salía la gente, hermana, ¿cuál es su problema? ¿Qué necesidad tiene? Mi hermano, pastor, hermano, esto. Ay, hermano, qué lástima que el pastor esté tan ocupado. Pero si yo fuera el pastor de la iglesia, yo resolvería su problema. Qué lástima, hermana, qué lástima. Y no, el pastor no es malo, pero está tan ocupado, pobrecito. Y hermana, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su necesidad? ¿Tú estás enferma? Hermano, vamos con un grupito, hermano, y le vamos a visitar el domingo. Qué lástima que el pastor esté tan ocupado. ¿Qué? ¿Así no comenzó Absalón? ¿Y qué pasó? Quiso destronar a su propio padre. Satanás, ¿qué hizo? Comenzó a hablar con ángeles y con ángeles. ¿Habló o no habló? Se cree que la tercera parte de los ángeles se fueron con él. Gente que quisieron también, vieron a aquel hombre, quisieron destituir, no buscaron autoridad. Yo quiero decir una cosa, que la persona que se va de autoridad puede tener poder. Satanás concede el poder, pero no tiene autoridad. ¿O no lo tenía? Cuando creó Dios al hombre, entonces Satanás vio la oportunidad de que aquel ser que Dios había creado y le había dado autoridad y le había dado potestad sobre esta tierra, Satanás por eso lo hizo caer, para coger la autoridad delegada por Dios al hombre y él establecerse como el príncipe del mundo. Yo le digo, hoy Satanás tiene poder pero no tiene autoridad, porque se la robó. Se la quiso dar un día a Jesús en el desierto. Dijo, si me sirve, te doy un minutico que tú te postres ante mí, yo te doy todos los reinos del mundo, porque a mí han sido dados. Y se lo doy a quien yo quiero. Satanás no se conformó con la autoridad que se le había dado al hombre. Ahora quería la autoridad de quién. Teniendo el poder que él tiene y la autoridad dada a Cristo, ya él era el bárbaro. Porque el Hijo de Dios tiene autoridad. Cuando él estaba para partir, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Imagínense Satanás con una autoridad así. Tiene poder pero no tiene autoridad. Por eso usted con la sangre de Cristo lo vence, porque usted usa la autoridad de Cristo y en el nombre de Jesús echo fuera demonios y sano enfermo, porque tengo la autoridad de Cristo. Toda potestad me dada, por tanto vayan ustedes con mi autoridad. Satanás, por querer subir mucho, ¿qué le pasó? Dijo Jesús, el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla,
¿A quién usted quiere imitar en esta noche? ¿Quiere seguir los mismos caminos de Satanás? ¿Cuál fue la tentación a Eva? Seréis igual a Dios. Pero el Hijo de Dios no. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. No estimó el ser igual a Dios. Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios. Cristo, siendo Dios, dijo: vengo a hacer ¿qué cosa? Yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Para tener poder, tengo que estar bajo autoridad, para tener entonces autoridad y potestad. Yo quiero decir una cosa, y eso sucede en la iglesia, hay autoridades, en el hogar. ¿Sí? Si el hombre ha dicho usted es cabeza, la mujer tiene tanto poder como el hombre, y si es más fuerte le da un galletón y lo lanza al piso. Pero la autoridad concedida por Dios, ¿para quién? El Padre, Cristo, la iglesia, el hombre, la mujer, y ha dado autoridad para que en esa autoridad usted tenga el poder de desarrollarse. Cuando usted se va de la autoridad, sea en la iglesia o donde sea, usted tiene poder, pero no tiene la autoridad de Dios. Y no tendrá el poder espiritual para hacer las cosas. Tenemos que hacer como Cristo. Vino a hacer la voluntad. ¿Qué dijo? Yo no he venido a hacer mi voluntad. Jesús podía haber sido grande. Yo soy el rey. Dice que se despojó. ¿Cómo? A sí mismo. ¿Haciéndose qué? Tomando forma, en primer lugar, ¿de qué? De siervo. Hay muchas maneras para venir a este mundo. ¿Cómo viven los hombres hoy? Hay algunos que son rajá, reyes, emperadores, magnates. ¿Cómo vivió Jesús? Si usted se pone a analizar y hace una encuesta en cada cristiano, ¿cuánta gente se atrevería a vivir como vivió Jesús? En primer lugar, fíjese, si traemos a Jesús a este mundo moderno, la gran verdad, de verdad, ¿cuántas iglesias lo aceptarían como pastor? Lo primero que le piden, es lo que yo sé, es que le piden al pastor su currículum, ¿no? Cuando le digan en qué seminario usted estudió. No, yo estuve allá en Nazaret, y por eso dijo Felipe, de Nazaret puede salir algo bueno, el guajirito ese. ¿Dónde estudió? Cuando los fariseos lo entrevistaron y dijeron, ven acá, dinos, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Imagínense, usted, el doctor Tamayo, con la capacidad que tiene, y como no tiene una licencia, no puede hacer lo que él quiere. Qué triste, hermano. Hace falta la autoridad del gobierno. ¿Quién te la dio? Por eso los fariseos vinieron a Jesús y le dijeron, ¿con qué autoridad tú haces esas cosas? ¿En qué tú estudiaste con Hitler, con Chamayo, con quién? ¿En qué escuela te formaste tú? Porque que sepamos. Dijo, está bien, no hay problema, yo le voy a contestar. No se podía buscar problemas. Porque lo metían en impuestos, no sé, y había problemas porque estaba trabajando sin licencia. Usted sabe que eso es el gran problema. Entonces a la autoridad, ven acá, sí, está bien, no hay problema. Yo le voy a decir, pero ven acá, el bautismo de Juan, ¿era de Dios o era de los hombres? Si decimos que es de los hombres, nos van a matar a pedradas, porque el pueblo tiene a Juan por profeta. Y si decimos que es del cielo, van a decir, ¿por qué no creyeron en él? Mira, nosotros no sabemos. Yo tampoco le voy a decir con qué autoridad yo hago esta cosa, ni en qué universidad yo me gradué. No es malo estudiar ni tener calificaciones, ¿verdad, pastor? Yo sigo estudiando. No es malo. Después todavía con los años que tengo, sigo estudiando. Y si puedo terminar ya de hacerme doctor en teología, amén. Para eso estudio la palabra. Cuanto más sigue estudiando, amén. Y mi esposa me dice, yo después de vieja licenciándome en ministerio de niños y de cosas. Digo, sigue licenciándose lo que sea. No es malo estudiar. Pero muchas veces las iglesias hoy no tienen tanto el sentir de Cristo, y cuando piden un currículo, quizás se está buscando lo académico, lo secular, pero no se ha visto la vida de esa persona y después vienen los problemas. ¿Qué tienes para darme? Los diáconos allá en la iglesia primitiva, para repartir habichuelas y harina, tenían que ser llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio. Y a veces cuando usted va para lo que se pide por seminario, el testimonio es lo último.
cuánto estudió y cuánto estudio tiene, y si no tiene noveno, si no tiene séptimo, o no tiene 12, o no va a la universidad, no entra. ¿Y somos la iglesia de quién? ¿Dónde se graduó Jesucristo? Y el gran apóstol Pedro tampoco, hermano, porque ese no tenía, pobrecito, ese yo creo que no tenía ni sexto grado. ¿Es verdad o es mentira, hermano? Donde está el fundamento de los apóstoles. Por eso cuando nos ponemos en las manos de Dios, Dios nos usa. Ahora Dios llama a cada uno. No llamó a Pedro a evangelizar al mundo gentil. ¿Por qué? Porque allí estaba la filosofía griega, estaba el gran conocimiento. Y para llegar a esa gente intelectual, ¿a quién llamó? Llamó al gran apóstol Pablo, a Saulo de Tarso, un erudito, tanto en el judaísmo como en el helenismo y todo el helenismo que había en aquellos tiempos. Podía discutir con los estoicos, con los epicúreos, en el Areópago, como de tú a tú. Se sabía todo, hermano, la filosofía de su tiempo. Por eso Dios va a llevar a cada uno donde Él quiere. Dios no va a poner a Pedro a evangelizar a los griegos, pero puso al gran apóstol Pablo. Pero ambos estaban en las manos de quién. Cuando le dijeron una vez a Pablo, ¿tú qué? Dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Gloria al nombre del Señor. Si Dios no da el crecimiento, no somos nada. Tomando forma de siervo, se despojó a sí mismo. Ese tiempo se me está acabando ya. Voy a, simplemente, hermanos, en Isaías 42, ¿quién es el siervo de Jehová? Ese es el siervo de Jehová. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni que apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. He aquí mi siervo, yo le sostendré. He aquí mi siervo, yo le sostendré, dijo el Señor. ¿De quién? Ese es el Hijo de Dios. Ese que vino a este mundo, dice, no alzará su voz, ni la hará oír por las calles. Jesús nunca se anunció. En ningún lugar que entró hizo pancartas. En estos días me dice un hermano, ¿sabe que para entrar a ver a un predicador acá me pidieron $250? Poco, ¿eh? ¿Sabe lo que es que me dijeron? Que para entrar a ver ese predicador, un gran apóstol, tengo que dar $250. Pobre de mí, si soy inconverso me pierdo. ¿Qué problema, hermano, en el mundo moderno que estamos viviendo? Pobre Jesús en este tiempo. Pobre de él. ¿Cuántos siervos de Jesús hay aquí en esta noche? Este es mi siervo. Ese siervo, hermanos, que dice la palabra, no quebrará la caña cascada. La caña cascada es esa caña que cae en el camino y le pasan los carros por encima y la pisotean. Y cuando esa caña, ese bastón está quebrado, está cascado, nadie lo toma, porque cuando usted pone sus manos sobre él, esas cañas cascadas, heridas, esas cañas que se han quebrado, se penetran en sus carnes. Así decía el Señor del pueblo de Dios, que quería confiar en Egipto. Bastón, que era una caña cascada, dice, se te va a meter en tus carnes. Toda persona cuando ve ese bastón quebrado y cascado, lo va a tirar por el piso, porque ya eso no sirve. Pero ese Hijo de Dios tiene la capacidad de que cuando usted está tirado, ya nadie lo quiere. Cuando nadie te va a usar, cuando todo el mundo dice, ya no sirve para nada, Dios te toma en tus manos, te toma, pone la ligadura de su espíritu y saca de ti una vasija nueva y preciosa.
para su gloria eterna, en vez de botar la taza de nuevo. Vidas hechas pedazos te llevaron al Calvario. Pero el Señor nos transforma y hace de la materia prima inservible, hace una vasija nueva y preciosa. Tampoco apagará el pábilo que humeare. Esa llama que ya se está apagando en las lámparas esas de querosene, cuando ya casi no queda combustible, ya la mecha está corta y lo que comienza a echar humo, lo que hacemos es que la apagamos. Cuando se te está acabando la energía, cuando ya te sientes débil, cuando muchas veces no te sientes ni cristiano, cuando tú piensas que el Espíritu Santo se te ha ido, el Señor Jesucristo te dice: ven a mí, yo te voy a llenar la lámpara de nuevo, voy a echar combustible, te pongo mecha nueva y te pongo a brillar. Ese es Jesucristo, hermano. No destruye aquello que ya está casi inservible, sino que lo hace de nuevo. Ese es el siervo de Jehová. Y la ilustración del siervo aquí era del Antiguo Testamento, en Deuteronomio 15, cuando el siervo que servía allí en el pueblo de Israel y que tenía que salir libre en el jubileo, y aquel siervo entraba a servir a su Señor y le estaba sirviendo varios años, y ese siervo quizás se había casado, tenía mujer, tenía familia, y el amo que él servía lo hallaba bueno, decía: yo no me quiero ir. Cuando llegaba el jubileo él podía irse libre. Pero si él era agradecido y amaba a su amo, que lo había levantado, había hecho de él una persona, él no se quería ir. Decía la ley que había que llevarlo contra el poste allí, contra el madero, en la puerta, y con una lesna abrir un hueco en la oreja de aquel siervo. Donde quiera que usted veía un siervo en la ciudad con la oreja rota, decía: ese es un siervo fiel, que estuvo dispuesto a que se rajaran su oreja, pero no se va de la casa de su Señor. Es fiel. Y ese es el siervo fiel, Jesucristo, que cuando estaba en el huerto de Getsemaní clamó: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Y estuvo dispuesto, hermano, a ir al madero. Y no solamente que traspasaron sus orejas, traspasaron sus manos y sus pies, quebraron su vida, dio su vida por nosotros. Y ese siervo de Dios derramó su vida hasta la muerte. Dice la palabra que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando usted llega al cielo va a ver algo que ha hecho el hombre. En el cielo no hay nada que haya hecho el hombre. Sí, pero hay algo que sí hizo el hombre, que está allí, y son las marcas en el cuerpo de Cristo. Con ella, dice, fui herido en casa de mis amigos. Cuando usted llega al cielo, usted va a reconocer a Cristo por las cicatrices en sus manos. Gloria al nombre del Señor. Es cuando el siervo usted ve la oreja rota: en Cristo horadaron mis manos y mis pies. Una vez una abuelita, miembro de la iglesia de Benecer, estaba en los últimos momentos. Como yo espero que haya muchas abuelitas aquí y tías, que cuando llegue el momento del ocaso puedan decir lo que dijo aquella mujer. Y la nieta comenzó a decirle: abuelita, yo quiero que antes que tú mueras te confieses con un sacerdote. Y dice: a mí no me hace falta sacerdote, yo soy salva por el poder. No, abuelita, pero te hace falta. Tanto dio la nieta, ella quería darle una lección, que llegó y dijo: tráigame a quien tú quieras. Y llegó el sacerdote, y ya la abuelita casi no podía ver. Y cuando llegó aquel hombre, dice: ese es el hombre con quien yo me tengo que confesar. Sí, como no, abuelita. Y la abuelita cogió las manos de aquel hombre y empezó a buscar y a buscar y a buscar. Y abuelita, ¿qué tú buscas? Busco la cicatriz en sus manos, porque al que yo tengo que confesarme tiene cicatriz en sus manos. Al único que yo tengo que confesarme es a Jesucristo, aleluya, que dio su vida por mí en la cruz del Calvario y tiene cicatriz en sus manos, demostrando su amor por mí. Ese es el siervo sufriente, este es el siervo que yo escogí, dice el Señor. Este es mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, sobre él he puesto mi espíritu. ¿Cuántas veces dijo el Padre de Jesús: este mi hijo amado, en él tengo contentamiento? Entonces, Isaías 42, ¿a quién se refiere? Es a Jesucristo. Ese es el siervo sufriente. Y quiero decir, hermanos, no podemos llegar donde queremos, vamos a estar terminando. Sí, hay algo. Fue obediente hasta la muerte, ¿verdad? Y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la palabra que se despojó a sí mismo. Y hay algo grande: los hombres a Cristo no le pudieron quitar la vida.
Él dijo: a mí mi vida nadie me la quita. Yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Aleluya. Cuando fueron a ver a Jesús, quisiera que aquellos que crucificaban tenían que quebrarle los huesos de las piernas para que muriera. Cuando fueron ya, porque Jesús había dado un grito de victoria y dijo: consumado es. Y en un gran grito dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estoy entregando mi vida cuando yo quiera. Todo lo que he hecho lo he hecho por voluntad propia. La kenosis voluntaria de Cristo. Él dio su vida voluntariamente por ti y por mí. Haya en ti, mi hermano, en esta noche el sentir que hubo en Cristo Jesús. Para que un día, hermanos, dice que en ese nombre glorioso un día se doblará toda rodilla. Por eso Dios, como se humilló hasta lo sumo, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué maravilla. Los que hoy nos arrodillamos, los que hoy oramos, un día estaremos de pie, porque somos hijos del Rey. Los que hoy están de pie por ahí bailando y gozando la vida, un día estarán de rodillas. Yo quiero estar de rodillas hoy para un día estar en pie. No estar gozando hoy de pie para un día estar de rodillas. Hay que tener mucho cuidado. Con esto estoy terminando. Me dice un hermano: mi hermana está en una iglesia donde es Cristo solo. Y bueno, yo creo que ella tiene cierta razón, porque dice que Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, en el nombre de Jesús están contenidos las tres personas de la Trinidad. Digo, parece muy bonito, pero todo eso es falso. Te lo voy a demostrar. Digo, mira, nada más tiene que ver en Filipenses allí donde dice: todo eso que va a suceder, a Jesús se le da un nombre que es sobre todo nombre. Pero, al final, ¿para gloria de quién? Para gloria de Dios Padre. Cuando Cristo haya sujetado todo dominio y autoridad, termine completamente, dice que Él mismo se sujetará al Padre y le entregará el reino. Padre, la obra ha sido terminada. Padre, ya yo he conquistado. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿qué dijo? Consumado es. La obra terminó. Creemos en un Dios trino, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El que vivió en esta tierra y nos enseñó a conocer al Padre, ¿quién fue? Cristo Jesús. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos habló por medio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Haya en vosotros, hermano, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que Él nos bendiga. Es nuestro deseo en esta noche. Amén.